primer día del Festival Pulsos, primer festival de cine internacional universitario de la Universidad Unimpau, y acabamos de salir de una de las charlas del día de hoy más potentes y más fuertes con Gervasio Sánchez, fotógrafo de guerra, periodista que ha cubierto bastante del conflicto armado en Colombia y en muchas partes del mundo. Gervasio, un gusto tenerte para Tercer Canal. Muchas gracias. Y quisiera preguntarte, ¿por qué fotografía de guerra y no otra vertiente fotográfica? Bueno, yo creo que esta visión del mundo y del interés por narrar los conflictos armados me vienen desde que era un niño, ¿no? Quizá porque había escuchado muchas historias de la guerra civil de mi país, que fue hace muchísimos años, y eso me atrajo a poder entender mejor lo que estaba pasando en el mundo. Y desde muy joven, desde que era un adolescente, quería especializarme en periodismo de conflicto, ¿no? Y cuando llegué a la universidad, pues empecé ya prácticamente a hacer viajes iniciáticos que me llevaron a lugares pseudo conflictivos o en algunos lugares que eran conflictivos pero que no tenían el acceso a los lugares más terribles, ¿no? Y así fue como fui aprendiendo y me fui metiendo en este mundo hasta que hace 40 años empecé a trabajar ya en serio en Centroamérica. En Colombia, que es un país como tú bien sabes, con un conflicto de tantos años atrás, hay muchos jóvenes que quieren convertirse en periodistas y en tu charla pudimos darnos cuenta a través de tu historia que empezaste muy joven. ¿Cómo es esto por una persona tan joven adentrarse en unos temas tan crudos como son las guerras? Bueno, a ver, en Colombia existe todos los temas que pueden, digamos, realizarse relacionados a la guerra y a la posguerra y a las consecuencias de la guerra. Los tienes todos. No hace falta salir corriendo, ni siquiera irte muy lejos de Bogotá. Aquí tienes barrios en donde llegó gente desplazada por la guerra. Aquí tienes familiares de personas que han sido reclutadas forzosamente. Aquí tienes personas cuyos familiares están desaparecidos. Aquí tienes personas cuyos familiares fueron violadas, ¿no? Mujeres violadas o niñas violadas. Lo tienes todo, o sea que lo tienes a mano. Evidentemente es difícil hacer trabajos como estos y sobre todo que alguien te lo financie, pero lo tienes a mano, no tienes que ir más lejos, no tienes que ir a otros países, ¿no? Pues como ha sido mi caso, yo siempre he trabajado fuera de España, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer en la fotografía es centrarte en un tema, delimitarlo claramente, buscar el ángulo apropiado, que no sea reiterativo y empezar a trabajar. Y hacerlo con muchas ganas, sin ser conformista, siendo muy autocrítico y crítico con tu trabajo, ¿no? Y al final, si realmente tienes un poco de suerte y al mismo tiempo tienes un poco también de capacidad para hacer bien tu trabajo, vas a llegar lejos. Gervasio, tú que has podido estar varias décadas acá y conoces el conflicto, desde tu perspectiva como fotógrafo, como fotoreportero, ¿crees, o desde la fotografía, cómo ha cambiado el conflicto desde los 90 hasta hoy en día? Mira, en Colombia hay un problema serio de desmemoria histórica. Por ejemplo, el expresidente Uribe tenía que estar en la cárcel. ¿Por qué? Porque es el máximo responsable de los falsos positivos. Claro, si tú le preguntas a la gente joven qué son falsos positivos, no tienen ni idea, porque el Estado se ha involucrado en negar lo que ha ocurrido. El expresidente Santos, que desde mi punto de vista es un escándalo que sea Premio Nobel de la Paz, tendría que estar encarcelado por los falsos positivos, porque era el ministro de Defensa durante la época de Uribe. Aquí hay generales del ejército colombiano que se han enriquecido con los falsos positivos. Y todo esto hay que saberlo, tiene que saber la gente joven, la gente que tiene 19, 20 años, tiene que conocer la historia de su país. Aquí hay un país, estamos en un país donde los narcos han narcotizado a este país, han comprado campañas electorales, presidentes, gobernadores, alcaldes, han asesinado impunemente a gente civil. En estos momentos tenemos un problema serio de desapariciones forzosas en este país que se están solucionando, pero a ritmo muy lento. Tenemos un problema serio de que en alguna zona del país hay minas que pueden herir y matar a campesinos que regresan después de décadas de haber estado desplazados. Todo esto hay que saberlo. Y esto, la mejor manera de saberlo es que tu Estado se implique en contar a los jóvenes la historia verdadera del país. Si el Estado lo que hace es ocultar la verdad para que nadie se sienta herido, pues entonces lo que está haciendo es un flaco favor a la calidad informativa de tu país. Colombia es un país con una mala prensa en estos momentos y venimos de una época muy buena, de buena prensa, o sea, hace 40 años aquí había un buen periodismo, ahora no lo hay,
y un periodismo que ha olvidado contarle a sus ciudadanos las verdades incuestionables de lo que ha significado décadas de conflictos armados. Gervasio, en tu línea de trabajo, con toda esa crudeza que has tenido que ver, ¿cómo haces? Yo me imagino también que todas estas personas, estas historias que cuentas, se convierten como en tu familia, porque eso nos demostraste en tu charla, con el trabajo que nos has mostrado, pero aún así sigue siendo algo muy crudo. ¿Cómo haces para mantenerte tantos años y seguir realizando tu trabajo? Mira, yo llevo toda mi vida trabajando en el periodismo de conflicto, he intentado ser siempre decente, he intentado siempre involucrarme en las historias tratando a las víctimas con el respeto y la dignidad que se merecen. Jamás he intentado pisotear a nadie. Cada noche, cuando me estoy lavando los dientes, le pregunto al espejito mágico si me tengo que arrepentir de algo y todavía no me he llamado hijo de puta. O sea, que creo que he tratado bien. Tengo una conciencia muy tranquila, duermo fantásticamente por las noches, no me preocupan, no me persiguen fantasmas del pasado porque he hecho algo indecente. Y entonces esto hace que uno siga creyendo en lo que hace. A pesar de que vivimos una época fraudulenta desde el punto de vista periodístico, en Colombia, pero también en España, sigo creyendo que el periodismo puede mejorar la calidad de vida de las personas, que una sociedad sin buen periodismo como es la colombiana o la española es más fácil de manipular, con lo cual hay que intentar batallar para que el periodismo finalmente consiga sus objetivos principales, que es educar a la gente en una educación de una mayor democracia, autocrítica y deseo de mejorar el mundo en que vive. Gervasio, muchas gracias por esa labor que has hecho de visibilizar estas historias en Colombia, que ha dejado el conflicto, que no se queden en el olvido y que, como tú dices, eso va más allá del momento en que se pisó la mina, va más allá del momento en que se cometió el crimen. Son secuelas que quedan porque, como tú dijiste en tu charla, una guerra nunca se olvida. Es una marca para y decir solamente una cosa como final: la única verdad incuestionable de una guerra son las víctimas. Y yo, cuando tengo dudas de dónde está la verdad, me alío con las víctimas para que al aliarme con las víctimas esté más cerca de la verdad. Así es. Muchas gracias, Gervasio. Gracias a ustedes por vernos. Vamos a seguir en el cubrimiento de Pulsos, el primer festival de cine internacional de la Universidad Unimpao. Síganlo, por favor, a través de nuestras redes. Recuerden, tercer canal, Conectando Culturas, Revelando Verdades.